Después de cierto tiempo de seguimiento, esos pacientes son sometidos a las mismas pruebas y allí analizamos si hay diferencia entre los grupos. No fue motivada ni causada por el láser. Entonces fue motivada, y es lo que inferimos, por el uso de células madre. Pacientes como Marco Antonio ayudarán a determinar en los próximos años si la investigación puede transformarse en un tratamiento. Tres años atrás, Leonid Tripak fue uno de los primeros pacientes que participó en una fase anterior a esta investigación. Me hice 3 puentes de safena, uno mamario. Eso fue en 1996. Ahí yo me sentí mejor, pero después fue empeorando de nuevo. La cantidad de remedio fue aumentando y la insuficiencia volvió a aparecer. En esa fase, los pacientes recibieron células madre. Un placer verlo. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. Una vida prácticamente... Una vida normal. Y ahora camino normalmente, trabajo. Desde que fue operado en el año 2007, Leonid ha sido monitoreado por los científicos. El señor Leonid presentaba en el examen anterior al procedimiento de cirugía un gran defecto en esta región. Se veía que tenía un defecto en la llegada de la sangre. Eso podía verse en el examen preoperatorio. Lo que se ve ahora es que hay una normalización. Es decir, la sangre llega de forma equitativa a un área que antes no llegaba. Son resultados iniciales que ya muestran un camino prometedor. Entonces, en aquellos pacientes que sabíamos habían recibido células, hubo una mejora del índice isquémico luego del procedimiento, hasta en la región donde recibieron las células. Entonces esto es congruente con la idea de que las células hicieron efecto. La nueva fase de la investigación será esencial para confirmar esos resultados con la célula madre. Yo digo, y mi orgullo no lo oculto, que Brasil ocupa una posición destacada con respecto a la investigación con células madre en esa estrategia en especial. Entonces puede ser que esa célula no sea revolucionaria, pero si ella se muestra útil en situaciones como esta que estamos examinando, puede expandirse en número la posibilidad de utilización de esa célula. Con cada paso, los científicos están más cerca de cambiar la medicina moderna. Y para quien depende de ese avance, cada minuto es muy valioso. Miles de personas en el mundo conviven con situaciones dramáticas e irreversibles. En muchos casos, las células madre son la última esperanza. A los 28 años, el piloto de helicóptero Thales Nóbrega sufrió un terrible accidente. Yo tuve una fractura en la columna cervical a la altura torácica del hueso que me dejó en silla de ruedas parapléjico. Luego de que sufrí el accidente, vi por la televisión un documental sobre China, sobre un tratamiento nuevo con células madre embrionarias. Parecía ser la cura con la que Thales soñaba. Con poca reglamentación sobre la investigación científica, hoy China es uno de los pocos lugares en el mundo donde se aplican células madre embrionarias en seres humanos. En la cirugía hacen una pequeña incisión cerca de 4 centímetros en el lugar de la fractura y allí implantan las células madre embrionarias. Más que eso es imposible saber, porque es un país cerrado, es una cultura cerrada y el hospital también es bastante cerrado. Luego de la cirugía, Thales comenzó a tener nuevos movimientos en las piernas. Yo no puedo garantizar, y creo que ni siquiera ellos, que esa mejora fue por las células madre. Puede ser una mejora por tiempo de lesión,
mi propio organismo está reaccionando a esa lesión. Puede ser una mejora de la célula madre hecha allí, puede ser una mejora de toda la fisioterapia que yo hice en casa, en clínicas y también en China. Tratamientos como a los que Thales fue sometido no cuestan menos de $20,000. Una práctica condenada por la mayor parte de la comunidad científica de todo el mundo por cuestiones éticas y de seguridad para los pacientes. No sabemos bien lo que estamos inyectando. Hubo un caso de un niño que tenía una enfermedad degenerativa y se le formaron 2 tumores en el cerebro. Y lo que siempre le decimos a los pacientes es que mientras sea experimental no puede ser cobrado. Eso es una regla de oro que se considera en la ética de las investigaciones. Pero para Thales existe una nueva esperanza. El riguroso FDA, el Food and Drug Administration, órgano responsable de autorizar el uso de nuevos tratamientos en Estados Unidos, aprobó en 2010 la primera prueba usando células madres embrionarias en seres humanos. El objetivo del tratamiento experimental es regenerar lesiones como la de Thales. El paso inédito lo dieron investigadores de una empresa norteamericana de biotecnología que logró tratar lesiones cervicales con cobayos. Todos esos experimentos con modelos animales son extremadamente impresionantes. Tomas una gran gama de enfermedades y de modelos de animales que desarrollan enfermedades similares a las humanas y observas un efecto terapéutico muy grande de las células madre embrionarias. Entonces, a partir de lo que se observó en los modelos animales, existen todo tipo de expectativas para la aplicación de esas células también en la medicina regenerativa. Si obtienen los resultados esperados, podrán marcar el inicio de la era de los tratamientos con células madre embrionarias. En Río de Janeiro, el equipo del Laboratorio Nacional de Células Madre Embrionarias, liderado por el investigador Stevens Regen, se prepara para ese momento. Desde el inicio de los trabajos sobre células madre embrionarias humanas en Estados Unidos, ya existía la percepción de la importancia de poder producir esas células en grandes cantidades. Dependiendo de la enfermedad, se intenta estudiar lo que será aplicar la terapia de células madre y a veces se necesitan 1 millón de células por kilo de paciente. Entonces trabajamos con la escala de miles de millones de células, ni pensar en una prueba con decenas de pacientes. Aquí el investigador comenzó a montar una fábrica de esas células. Lo que hicimos fue adaptar el modelo de cultivo en grandes cantidades de biofármacos para la producción de células madre. Las células fluctúan en medio de cultivos en movimiento en microesferas. Es con ese proceso vertical que los científicos lograron aumentar drásticamente la escala de producción. La idea es conseguir que varios laboratorios puedan tener acceso a una célula con iguales características y para una aplicación terapéutica. Pero cultivar miles de millones de células es un gran desafío. Para que las células sobrevivan, el laboratorio necesita replicar exactamente las condiciones del interior del cuerpo humano. Es casi como si fuera un gran organismo. Digamos que se intenta repetir dentro de ese ambiente, de esa sala, las condiciones de temperatura, de nutrientes, de glucosa, equivalentes a los de un organismo. Además de todo el trabajo para mantener las células vivas, los científicos deben probar el ADN para evitar mutaciones. La idea es que las células madre embrionarias tengan 46 cromosomas cada una. Hay que analizar a cada momento el cultivo para ver si las células mantienen ese número óptimo de 46 cromosomas por célula. El proyecto de Stevens es preparar a Brasil para una nueva era.
La medicina está avanzando hacia una aplicación de células madre, digamos, en diversas enfermedades. No podemos depender de lo que ocurra o de lo que se está desarrollando en Estados Unidos, en Japón o en China, o tal vez en Europa. Desarrollaremos nuestra propia estrategia de aplicación de terapia celular y eso está ocurriendo. Centros de investigación en Brasil han acompañado esa nueva era. Y uno de los resultados más prometedores es para la cura de casos de ceguera. Regenerar músculos o revertir una lesión incapacitante aún es una realidad distante. En la ciencia de los ojos, pruebas con células madre ya lograron revertir casos extremos de ceguera. Cuando iba a la escuela me sentaba bien adelante y aún así no llegaba a ver. Veía poco, solo de cerca. Y veía empañado. Luego de los 5 años, con el tiempo fue empeorando. Cuando visitaba a los médicos iba con mis padres. Y no salía de mi casa, me quedaba adentro. Marcy Kleiji sufre de una enfermedad autoinmune que hizo que su cuerpo atacara las células madre responsables de la manutención natural de la transparencia de su córnea. Comparamos la superficie de la córnea y la función de la célula madre con un cantero de flores. La semilla sería la célula madre que siempre va a caer formando otra flor, siempre renovándose y regenerando esas flores. Existen enfermedades que destruyen esa área noble de la superficie del ojo y allí esas células madre mueren y no hay regeneración. Las células vecinas que no son transparentes cubren la córnea y la persona pierde la visión. Pero la ciencia alcanzó a Marcy Kleiji. Vamos, la primera columna, la primera línea. La E hacia arriba. ¿Y al lado? La E hacia el lado derecho. Segunda línea. La E hacia el lado derecho, hacia arriba, hacia el lado izquierdo. En el año 2009, los investigadores del Instituto de la Visión de la Universidad Federal de San Pablo desarrollaron una técnica pionera para recuperar la visión. Y Marcy Kleiji fue una de las primeras pacientes probadas. Esta técnica comienza con la obtención, a través de una pequeña biopsia, de células madre parecidas a las células madre de la córnea. Pero no son células de córnea. Las tomamos de aquí, del fondo del ojo. Se colocan en cultivo sobre una membrana amniótica, sobre un trozo de placenta, en condiciones de cultivo ideales para células de córnea. Y allí esas células comienzan a crecer sobre esa membrana. Una nueva cirugía sustituye las células muertas por las células nuevas. Al momento en que colocas esas células madre, parecidas a las células de la córnea, en la córnea, que tiene un ambiente sin vasos, con lubricación, esas células comienzan a funcionar como células de córnea. El resultado de Marcy Kleiji fue muy bueno. Ella recuperó la transparencia de la córnea y casi un 50% de la visión. Tiene una visión muy buena para el problema que ella tiene. El próximo paso de los investigadores será un desafío mayor. Sería una situación bastante parecida a la de Marcy Kleiji, pero en pacientes que no tienen esas células vecinas de la córnea que utilizamos en Marcy Kleiji. Pacientes que tienen una lesión no solo en la córnea, sino también del tejido conjuntivo, de esa parte que cubre lo blanco del ojo. Y para lograr eso, José Álvaro encontró una compañera en el Instituto Butantan de la Universidad de San Pablo, Irina Kerkis. La investigadora rusa radicada en Brasil descubrió una alternativa en los dientes de leche de los niños.